Vamos hoy a analizar varias cuestiones dentro del caso de Francisca Cadenas. Dos cartas que se habían expuesto hace varios años atrás, justo al momento en el cual parece que en un tiempo iba a entrar la UCO para investigar este caso. Había dos pistas, dos cartas anónimas en las cuales supuestamente se habían aportado nuevas líneas de investigación en la desaparición de esta mujer. La familia obviamente quería saber qué es lo que había pasado ese día y de ahí se exponían estas dos cartas en las cuales solo la policía en aquel momento sabía lo que había. ¿Realmente era una confesión? ¿Alguno de ellos se quebró en algún momento? ¿Fue en el año 2021, justo después de la cuarentena? ¿En ese momento pudo ser que le entrase ese miedo, ¿no? Esa de querer confesar algo a alguna persona, vamos a decir, testigo que pudo haber visto algo, algún vecino? Estamos hablando de esto porque obviamente todo comenzaba ahí cuando un programa de televisión en Extremadura dice que había recibido una carta anónima con contenido altamente sensible que aportaba indicios sobre pistas que podrían ayudar a resolver el caso de esta mujer. Ahora sabemos que ya se ha resuelto en el 2026, mucho tiempo después de estas cartas, y ahí la Guardia Civil pues obviamente tuvo el conocimiento de la primera misiva y luego la segunda, escritas a mano. O sea, lo que dijeron fueron un programa llamado A Esta Hora, que creo sinceramente que no sé si existe a día de hoy este programa, pero tuvieron muchas dudas sobre estas cartas, viendo si realmente eran falsas o no lo eran, o qué decían. No se explicó mucho sobre ello, parece que quedó en nada. Y mi pregunta es si realmente a lo mejor los asesinos de Francisca Cadenas habían escrito estas cartas. Habría que ver la grafología entre el Juli y el Lolo y ver si realmente podrían coincidir con estas dos misivas que se habían dicho hace un tiempo atrás. Creo que sería también bastante importante saber esto, si realmente en algún momento dado se les pasó por la cabeza como crear pistas falsas para no sé, para jugar un poco, ¿no? Con la policía, con la familia. Acordaos que en un comentario que ellos hacen por audio dicen: voy a poner una escopeta ahí y no va a quedar ninguno, ¿no? Que la familia va a ser la primera, decía. Ahí vemos, bueno, obviamente que no les importaba matar, lo tenían en mente, y aparte esa perversión que argumentaban en muchos de sus audios son terribles. O sea, es una barbaridad la misoginia que tenían estos dos señores. Pero claro, tenemos que comentar también hoy nuevas noticias que han salido. Pero claro, tenemos que comentar hoy varias noticias más que han salido en medios de Extremadura, en donde sale en portada una frase que es: sé lo que hay. Esto dijo Julián justo cuando había hallado los restos la Guardia Civil en su propia casa de Francisca Cadenas. Fueron esas las palabras cuando señalaban aquella esquina del patio de su casa donde comenzaban a picar, y el menor de los hermanos pues ahí decía y confesaba que había asesinado a Francis, su vecina, desaparecida hace 9 años antes. Todo esto viene precedido donde los agentes de la Unidad Central Operativa, o sea, la UCO, llevaban ya varias horas en aquel registro de la vivienda cuando advierten que hay irregularidades en el suelo, hecho de cemento con trozos de azulejo, y un patio de tránsito donde se acumulaban plantas, basura, en una zona sobre la que se había colocado incluso una lavadora. Y claro, tras reparar esa imperfección del enlosado, los agentes introducen una cámara por una hendidura y un sumidero del suelo y observan que ahí había algo. Y fue entonces cuando un guardia civil le preguntó a Julián si tenía algo que decir. Y él responde: sé lo que hay. Ahí los dos hermanos presencian todo el rato las tareas de levantamiento del suelo donde aparecen los restos de Francisca, pero no colaboran con los agentes.
Y fue poco después cuando el menor de ellos, Julián González, asume la autoría y exculpa de inmediato a su hermano. Sin embargo, Lolo, como es conocido, también es enviado a prisión. Y así vemos cómo fue justo el momento en el cual la UCO le dice o le pregunta qué hay ahí, ¿no? Porque evidentemente se imaginaban ya que esa era Francisca Cadenas. Lo tenían en la mente y al final resultó que Francisca llevaba allí 9 años, prácticamente una década. Vamos a ver este programa en torno a las misivas, esta aparición de 2 cartas anónimas que decían que podrían ayudar a la investigación. ¿Vosotros creéis que realmente los asesinos pudieron haberlas sacado, haberlas escrito? En directo ya está nuestra compañera Milagros Báez en la vivienda, como ha sentado sin duda la recepción o saber que esta carta ha llegado a manos de este programa. Milagros, tú has estado con ellos, cuéntanos. Pues sí, y seguimos con ellos, continuamos con ellos, pero ahora aquí, porque aquí hace 1400 días, justo hoy, que se le perdió la pista a Francisca Cadena, justo aquí, en el callejón en el que vamos a entrar ahora con ellos. Pero hoy la familia ha recibido una noticia impactante. Vamos a ir caminando, chicos, para hacer el recorrido que hizo ese 9 de mayo de 2017 Francis Cadena. Una noticia impactante. Yo he estado con vosotros ahora en casa y estáis nerviosos, os sentís, angustiados, José Antonio. Sí. ¿Cómo sentís? La verdad que ha sido una noticia que no nos la esperábamos, pero a la vez, no sé, queremos creer que es la luz que estamos esperando al final del túnel, porque es una incertidumbre abismal. Y ahora se incrementa muchísimo más al tener dos cartas que no sabemos la procedencia ni tampoco el contenido, y tampoco saber si es verdad o es mentira lo que pone esas cartas. Queríamos incidir, José Antonio, Diego padre, Diego hijo, que esto sucede con mayor frecuencia de la que pensamos, es decir, sucede en muchos casos en las investigaciones de muchas desapariciones que pueden llegar cartas anónimas que pueden ser o dar. Sí, en muchas desapariciones suceden este tipo de cosas. Aquí vemos que están con mascarilla todos, o sea, fíjate esto. El tema de las mascarillas aquí con la cuarentena y tal, qué época, ¿eh? Una buena pista o pueden ser falsas, para no crear falsas también expectativas, valga la redundancia. Sí, es algo con lo que contamos, que ojalá y estas cartas finalmente lleven al desenlace de qué pudo pasar con mi madre y la familia Meneses Cadenas, tengamos una respuesta, y también un poco para los investigadores, para ese estrés que tienen que tener de llevar 4 años investigando y no ver nada y encontrar estas cartas que finalmente les pueda llevar a algo. Es que fíjate lo que dicen aquí, o sea, investigadores que llevan tanto tiempo en el caso y que no ven nada. Pues me parece una locura esto en realidad, porque al final Francis estaba literalmente a 20 metros de su casa. Eso es que o no investigaron bien o ya estaban a otras cosas. O sea, antes de hacer los procesos principiantes, vamos a decir, los procesos en los cuales hay que descartar en un inicio o inicialmente, no se hacen bien y se pasan a otras cosas cuando se había descartado mal realmente donde podría haber estado esta mujer. No se pregunta, no sé, cuáles son los hombres que están solteros por aquí, no sé, quiénes van a un club o con quién hablaba Francisca Cadenas, cuáles eran las personas con las que hablaba esta mujer, quiénes habían ido a su boda, no sé, algunas preguntas sobre esto. Incluso es que tampoco había que preguntar tanto. Si es que el hijo llega allí con un paraguas e intenta entrar a la casa donde literalmente habían matado a su madre. Que no encontraban absolutamente nada, decían. Es tremendo esto, ¿eh? Bueno, luego más hipótesis que me decíais, el tema de si fue al callejón para esperarlo o algo así, y la arrastra en ese momento, o bueno, cómo podría haber sido esto.
me decís que tenéis una teoría de que pensáis que Julián escuchó cuando Francisca salió con la niña y los padres, que son los últimos en verla, y que la niña habría hecho algo de ruido, ¿no? La hipótesis sería que él entreabrió la puerta para verla regresar y que él la llamaría con cualquier tipo de excusa, ¿no? Preguntando por el tío o algo así, ¿no? Y entonces Francisca accede a entrar a esa casa para ayudarlo con alguna cosa. Y nada, ella seguramente le dice algo como que tiene que irse rápido porque iba a preparar la cena, era en torno a las 11 de la noche y no quería estar en casa de unos tipos de este vecino a estas horas, no quería irse rápido, pero de alguna forma seguramente la convence para entrar a esa casa y luego todo lo que suponemos que sucede. Bueno, esta es la hipótesis que muchos me decís, ¿no? Como decíamos antes, puede ser... Sí, perdona, sí. Me gustaría preguntarle al hijo Dime. de Francisca Cadena Me decíais algo de Plató, compañero. De la normalidad en este tipo de casos. Sí. Aquí también lo hemos estado discutiendo. Si ellos son conscientes, si en este periodo, si en esos más de 1400 días, se han recibido otras cartas parecidas y ellos han sido conscientes de ello. Nos preguntan desde Plató si vosotros habéis sido conscientes, si en este periodo de tiempo, desde que desapareció vuestra madre, se han recibido otras cartas anónimas en este sentido, sobre el caso de tu madre, si sois conscientes de ello o no. No, que tengamos constancia la familia, no tenemos conocimiento de ningún tipo de carta ni nada. La investigación es algo totalmente hermético y no sabemos nada. Sí, hasta el momento no les ha llegado en ningún caso pues que se haya recibido ninguna carta parecida, similar a las que ha recibido el programa. Os preguntaba antes si creéis que esto puede ser una puerta a la esperanza, Diego. Hombre, claro que sí. Ojalá y fuese verdad esto para saber ya lo que ha pasado y descansar. Sería lo mejor que nos pasaría. ¿Qué le diríais? Porque seguramente la persona que ha escrito esas cartas os está viendo. ¿Qué le diríais a esa persona, Diego? Bueno, pues yo le diría a esa persona porque no tenga miedo y que siga para adelante, que nosotros queremos saber lo que ha pasado aquí. José Que Antonio. así no se puede vivir, así no se puede vivir una vida entera. Vosotros una vez que habéis Sí. recibido la información por parte de Mila No y sé si nos de este preguntabais programa, sí, ¿os habéis puesto en contacto con la Guardia Civil? ¿Habéis querido indagar más o en la investigación la Guardia Civil no os da ningún dato ni sobre este y al respecto de otros temas que estén investigando? No sé si vosotros habéis llamado a algún contacto que tengáis en la Guardia Civil, José Antonio. No, a mí esta información me la ha trasladado Milagro y ha sido algo que me ha quedado congelado. Es que no sabía ni cómo reaccionar, me he quedado totalmente bloqueado, no paraba de llorar y incluso ha tenido que ser Milagro la que le ha dicho que las dos cartas se la ha tenido que comentar a mi padre y mi hermano porque ni siquiera yo me veía capaz de dar una información así porque es algo que es muy impactante y todavía estoy en shock, no me lo creo, independientemente de que estas cartas al final tengan un desenlace o no, pero está un poco como bloqueado. Bueno, fíjate que en este momento no querían decir el contenido de estas cartas. ¿Qué contenido podría tener? ¿Hablaban de vecinos? ¿Hablaban de, no sé, de la forma en la cual eran los dos hermanos? ¿O era más bien una carta como echando la vista a otro lado, ¿no? Está en otra ciudad o algo así. No sé, creo que estaría bien a día de hoy saber de qué eran estas cartas porque sería importante para realmente ver si los asesinos estaban intentando distraer, ¿no? Que muchas veces sucede este tipo de cosas, ¿no? También otra gente me estaba diciendo que este caso le recordaba muchísimo al caso de Diana Kerr. El de Diana Kerr sucede muy cerca de donde yo vivo, aquí en Galicia. El Chicle, ¿no? Que decís que era un tío misógino, empatía cero con las mujeres, obseso sexual, bridas también en un pozo tapado, el cuerpo totalmente desnudo.
Y bueno, y poco después de hacer lo mismo con Diana, pues intentó coger a otra chica en Boiro, si no me equivoco, y gracias a que esta se zafó por dos chicos que pasaban, ¿no? Sus ángeles. Esta chica tuvo también un trauma tremendo después de que el chicle, la persona que había asesinado a Diana Kerr, le habría hecho esto. Y bueno, eran chicas con toda una vida por delante, Francisca con una familia muy unida, pegada y desviviéndose por los enfermos del pueblo, y así se lo pagaron, teniendo una muerte tan horrible, ¿no? Sodomizada, golpeada brutalmente, seguro que se produjo algún tipo de agresión sexual. No sé qué pruebas más podrían llegar a necesitar para esa prisión permanente revisable a estos dos, aunque suponemos que con la salida de este caso otras familias como la de Diana Kerr se habrán acordado, ¿no?, de su caso. José Antonio, yo te escucho hablar y lo comentamos ese día. Hoy es el día... Perdóname, Milagros, lo comentábamos ese día, es increíble la madurez de este chico, cómo cuenta las cosas, cómo se enfrenta con esa fortaleza a esta triste realidad. ¿Qué os gustaría que contuviese esas cartas, José Antonio, que dijesen esas cartas? Pues a mí me encantaría que dijeran lo que pasó la noche del 9 de mayo, independientemente del desenlace, que desafortunadamente va a ser traumático, pero por lo menos darle una respuesta a mi abuela que falleció, a mi padre que es mayor y a mis hermanos y a todo el pueblo de Ernacho. Y más que nada tener una respuesta a la infinidad de preguntas que nos hemos venido haciendo todas las noches, pasados casi 4 años, que vivir así no es vivir, porque es una ansiedad, una incertidumbre, no sé, es un desgaste emocional que no se lo deseo a nadie. Yo creo que es lo más corrosivo que puede vivir una persona. Bueno, pues... yo os decía que hoy es el día... A ver, es que este es un caso en el que la familia se movió mucho en un inicio, o sea, no estamos hablando de un caso en el cual desaparece alguien y nadie se mueve. Pero mira, vamos a fijarnos en esta foto, año 2018, vamos a ir colocando algunas cosas por aquí. Aquí está esta foto, la Guardia Civil en una reunión, ¿no?, con familiares de Francisca, con sus hijos, con su marido. Aquí está. Había concentraciones ante la delegación del gobierno. La familia insistía que interviniese la UCO en 2018. En 2018 tuvieron que pasar 6 años. Madre mía, es que es flipante este caso, en verdad, ¿eh? O sea, en este punto, con esta mujer desapareciendo tan cerca de su casa y todo. Y lo que decía José Antonio en aquel momento decía, es una desaparición, súper misteriosa, en la cual mi madre desaparece en unas circunstancias muy extrañas a escasos metros de donde vive. Por eso quiero que intervenga la UCO, porque es un caso muy complejo. Y la UCO obviamente no aparece hasta muchísimo tiempo después, pero así estamos viendo que unos meses después de la desaparición de esta mujer, literalmente ya están pidiendo la intervención de la UCO. Es increíble, la verdad. Y todo lo que tardaron luego para que interviniese, de hecho. Mira, fíjate, vamos a ver este reportaje del 2018, en el cual justo un programa de Extremadura 7 días, lo estaban exigiendo aquí, la intervención de la UCO en 2018. Fíjate lo que tarda, es terrible. 9 de julio se cumplen 2 meses de la desaparición de la vecina de Hornachos, Francisca Cadenas. Hoy familiares y vecinos del pueblo han venido frente a las puertas de delegación de gobierno para reclamar más información y la actuación de la UCO. Ahí estaba, ¿eh? Intervención de la UCO pedían. Investigación, la familia cree que se encuentra en un punto en modo stand-by porque no sabemos, no tenemos noticias de cómo están yendo las investigaciones y creo que está todo bastante en pausa. Los investigadores estarán haciendo su trabajo, pero nos mantenemos al margen. El objetivo primordial por el cual nos hemos reunido es para que intervenga la UCO directamente y que intervenga lo antes posible.
y también para reclamar un poco la desigualdad que hay entre unas desapariciones y otras. Es como si hubiera desapariciones de primera división y segunda división. Hay personas familiares que tienen personas desaparecidas y no saben absolutamente nada e incluso no le prestan la atención que... Urgente intervención de la UCO, ¿eh? Al final tenían toda la razón esta gente, ¿eh? Tenían toda la razón que este caso se iba a resolver. Es que, claro, el hijo en aquel momento, la entrevista que hizo, decía: ahora vengo y te hago la cena, que esa fue la última frase que su madre, Francisca Cadenas, le dijo a José Antonio, ¿no? Y en aquel momento, cuando había hecho esa entrevista, había pasado ni siquiera un año. Tremendo, ¿eh? Y claro, o sea, José Antonio dice que tardó un poquito tiempo en darse cuenta y que ahí tuvo una corazonada de que había pasado algo, ¿no? Que vivía por y para sus hijos, que era una mujer muy sencilla, alegre, muy conocida en la zona, buena persona, y de ahí también que el pueblo estuviese completamente consternado por este suceso de una desaparición en la que, al parecer, supuestamente nadie vio ni escuchó nada, ¿no? Y la pregunta era esa: ¿cómo puede desaparecer una persona en 50 metros y 10 minutos? O sea, es imposible. Sería un caso en el que la cronología de tiempo, las condiciones de la desaparición, lo que le dijo al hijo y demás, estaba clarísimo que tenía que ser que alguien muy cercano le había hecho algo, y finalmente ha resultado con saber que sí, que era un vecino el que finalmente la agrede en su propia casa y allí la tiene durante 9 años. Aparte, decían que ella tenía planes para el otro día, o sea que lo de desaparición voluntaria no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que dijo Adela es que vio cómo se iba hacia su casa, que no la vio entrar, que su marido, en cambio, guardia civil de profesión, contó a la familia que sí lo hizo cuando le llamaron alertándole de la desaparición, que miró por el retrovisor derecho del coche y la vio entrar al callejón, y allí fue donde se pierde la pista. Y bueno, el hijo piensa que algo había pasado desde el primer momento. Los últimos testigos, ahí sale este chico, ¿no? El Carlos Guzmán, y el hombre y la mujer que eran pareja, que tenía esa niña. Y la verdad que fue un caso que encabezó mucho Extremadura, que hubo muchísimos medios de comunicación, muchas manifestaciones, y que lo raro es que no se interviniese mucho antes con las pistas tan gigantes que había en este caso. Bueno, enseguida vamos a escuchar a Diego esas declaraciones que está haciendo allí en Hornachos, pero retomo la entrevista que tengo con David, periodista del Mundo, que publica esa confesión, esa declaración de Julián González ante el juzgado. A lo que he visto también en torno a esta exclusiva que saca El Mundo, en un artículo exclusivo, hablan de José Duarte, que es el abogado de los detenidos, que asegura que siempre, según su defendido, el cuerpo fue ocultado por pánico. Bueno, esto es lo que intentan dar a entender en torno a esas versiones, ¿no? que puedan facilitar una condena mucho menor de la que obviamente querrán interponer, y que todo esto ocultó el cuerpo, lo descuartizó y tal por pánico, por la reacción del pueblo y de sus propios hermanos. Con respecto a las bridas, otros elementos de retención que la UCO encuentra, el abogado de este señor afirma que están relacionados con la ocultación del cuerpo y que además descarta el móvil sexual. Todo esto a pesar de que la UCO y el juez han valorado, piensan que es así, pero que hasta el momento no habría tantas pruebas como para endiñarlo. Dice que finalmente no se incluyen en las conclusiones de la UCO ni en el auto de la prisión el mismo. Dice: el juez habla de crimen y detención ilegal, no de agresión sexual. Obviamente no hablan de eso porque creo que no se va a poder probar después de tanto tiempo que ha pasado. Una pena, o sea, una pena que no se haya encontrado antes el cuerpo, o sea, a la semana o antes o lo que sea, y los hubieran cercado a estos dos enfermos, supuestamente, vamos a decir, para que ahí pudiese encontrar esos indicios para apuntar o apuntalar esa versión, ¿no?
Y bueno, esto es lo que dijo esta declaración. Muchísima gente dice que es una declaración infumable, que nadie se lo puede llegar a creer y que el motivo, pues evidentemente se cree que puede llegar a ser sexual. Estaría, y decía, que estaría contradiciendo algunos de los elementos que hemos encontrado en el informe de la UCO o lo que dice el informe preliminar de la autopsia, que encuentran los restos óseos de Francisca desnudos de cintura para abajo. Y ahí no enlazaría entonces con un presunto móvil sexual, con una presunta agresión sexual. ¿David? Ahora mismo lo que dice su abogado es que, y así lo certifica el auto de prisión provisional y comunicada, es que todavía no hay pruebas para certificar que hubo una agresión sexual. No significa que no aparezcan en el transcurso de la investigación, pero en estos momentos por eso no están imputados. ¿Que estaban obsesionados con ella? Sí. Parece ser, es ¿no? un caso además muy similar, si os acordáis, al que ocurrió en Extremadura hace muy poco tiempo en Monesterio, donde también una mujer de un poquito menor edad apareció enterrada en la finca de un vecino durante 4 años y sí se pudo confirmar que hubo una agresión sexual. Vamos a ver qué ocurre, pero por el momento no se ha podido comprobar ni por parte de la UCO ni en las declaraciones, ellos lo han confesado, Claro, David. o en este caso Julián, porque él sigue exculpando a su hermano, o que él dice es que aprovechó para enterrarla cuando su hermano al día siguiente se va a trabajar. Él intenta exculpar a su hermano. Yo no sé si tienes más información sobre ese punto, porque estaría exculpando a su hermano. Dice, el otro hermano estaba en el hospital con ese tío que estaba enfermo, vuelve a la casa, ahí no sabemos. Si el hermano se encuentra el cuerpo de Francisca Cadenas, si Francisca Cadenas en ese momento seguía viva, si es consciente de que ahí hay unas obras, de que él las está haciendo y de en qué momento habría, de verdad es muy duro decirlo, pero descuartizado el cuerpo de Francisca Cadenas. ¿Todo esto tampoco encajaría o sí con esa exculpación al hermano? David. A mí no me encaja, porque dice es que esa misma noche intenta ya trasladar el cuerpo fuera del pueblo y fuera de su vivienda, pero que va a salir y que se encuentra su calle, la calle no, se llama así, calle Nueva, pues con un revuelo y una alarma lógica de todos los vecinos que se conocen de toda la vida en un pueblo pequeño, a 3.000 habitantes, y más en esa calle donde todos en el día a día son no amigos, pero sí muy conocidos, que va a salir y que se encuentra a la familia y que se encuentra a todos los vecinos, pues lógicamente con la alarma de que Francisca ha desaparecido. Hay que recordar que en esos momentos ya su hijo José Antonio intenta, como en el resto de viviendas, acceder a la suya, la de los 2 hermanos, y que Julián no le deja. Prácticamente le cierra la puerta en las narices, valga la expresión, porque dice, no tengo a mi tío enfermo, perdonar, pero no le dice, no te puedo, ni dice perdonar, le cierra de mala manera, y esa es la sospecha que siempre tuvo José Antonio y el resto de Francisca Cadenas, que estos podían ser los principales sospechosos. Él intenta deshacerse del cuerpo, según su versión, esa misma noche. No puede porque, claro, evidentemente no va a salir con el revuelo que hay en la calle y ya en el pueblo. Y es cuando piensa en enterrarla en el suelo del patio. Según él lo hace al día siguiente, de ahí los ruidos que escuchan los vecinos cuando su hermano se va a trabajar, era jueves, se va a trabajar el jueves. Y luego intenta en alguna otra ocasión volver a desenterrar el cuerpo y llevárselo fuera de su vivienda. Pero ¿qué ocurre? Que empiezan las primeras investigaciones de la Guardia Civil, que sin todavía autorización judicial, la Guardia Civil, no la Guardia Civil de Extremadura, entra en su casa hasta en 2 ocasiones, que hace un registro no con los medios que tiene la UCO. Hay que tener en cuenta que estamos en 2010. En 2 ocasiones entran a la casa de estos señores. Bueno, ya la que contaron ayer en televisión es terrible, ¿eh? Lo contamos por aquí de... creo que fue Nacho Abad, ¿no? El que lo dijo de... O sea, con exclusiva de que entraron allí, vieron como un bulto y todo. Esto suponemos que está en alguna de las diligencias de entramos a esta casa, entramos a la otra, pero nos dijeron esto, nos dijeron lo otro. Algunos testimonios de los guardias civiles, pero 2 veces entraron. 17. Tampoco son los medios tecnológicos del 2026. David, ¿sabes si revisar todas las estancias de la casa? Todas las habitaciones de la casa. Ahí hay diferentes versiones. Hay una inspección ocular.
en una habitación, Julián dice, no molestéis mucho porque ahí está mi tío, que está muy enfermo y prácticamente la Guardia Civil entra en la habitación en una visión ocular, ve efectivamente que hay como un bulto en la cama y creen que efectivamente es su tío. Pero en otra habitación hay una especie de obras o una especie de taller y está prácticamente precintada, no por la Guardia Civil, sino por ellos mismos. Perdóname, David. Pero ¿realmente el tío estaba allí o no estaba en la casa? ¿Estaba el tío enfermo allí en la casa o no lo estaba? Perdóname un segundito, David, volvemos hasta Hornachos. Pregunta Cantero a Diego, el viudo de Francisca. En la casa, ¿no? Que tocaste en la puerta. Cantero, adelante. Él salió un poco nervioso, dijo tu hijo José Antonio, que salió nervioso de la casa. ¿Qué fue lo que vi? ¿Cuándo? Sí, Adela está respondiendo ahora mismo en este momento a preguntas de distintos compañeros. Que le tocó la puerta y le abrió Juli, muy nervioso. Mi hijo tuvo de segunda ahí. Esa noche Julián abrió la puerta muy nervioso. Un paraguas que yo creo que estaba hasta el lolo ya dentro casa y ahí no salieron. No salieron. O sea, que eso es mentira, que se ha dicho de que salieron. Sí, salieron luego ya después. Cuando vino la Guardia Civil, ¿no? Salieron ya luego después, cuando vino la otra Guardia Civil. Diego, luego hay otro dato del auto y que también las trampas, ¿no?, que la UCO habría puesto a estos dos hermanos para que, bueno, recientemente empezaran a ponerse nerviosos. Carteles, por ejemplo, en la ventana de su coche. Ellos salían, veían además que toda la calle está forrada con carteles que de Francia. No sé si... No tenían ningún tipo de remordimiento. Remordimiento van a tener eso. No tienen. Visto lo visto. Y os seguía mirando la cara. Esos tienen mucha cara para todo, sí, eso sí. Pues esos tienen sangre fría para hacer eso y mucho más. Hasta digo, incluso como me decías hace unos minutos, para estar en la boda sentados con tu cuñada. No sé, yo no me fijé con quién estaban sentados, pero que está si estuvieron. Diego, muchísimas gracias. Ha sido muy generoso parándose con nosotros. Señal en directo que nos llega desde Hornachos. Diego, el viudo de Francisca Cadenas, ayer hablaba con nosotros, primera vez que lo hacía ante las cámaras de televisión, algo que le agradecemos. Una familia absolutamente consternada por lo que ha ocurrido y más por los detalles que estamos conociendo, los últimos, los que publica David, Diario El Mundo, la confesión de Julián Gómez, con unos detalles que hay que poner en entredicho y con muchas comillas porque son las declaraciones de un asesino confeso. David, gracias, enhorabuena por esa información. Volvemos. Bueno, informaciones y creo que evidentemente hay que ir dándole vueltas a absolutamente todo lo que va saliendo en estos días, ¿no? Esperemos que no pare la información en torno a este y bueno, otros casos, siempre que se redacte, ¿no?, de los autos que están siendo filtrados. Es cierto que este tipo de desapariciones, en un primer momento, cuando no se sabe nada, pues las televisiones o los medios como que dejan el caso y parece que ahí se va a terminar y bueno, gracias a Dios este tema por lo menos podemos tener una resolución y veremos finalmente cuál es la verdad judicial, porque la verdad real seguramente nunca se llega a saber porque estos dos nunca la han dicho, se sabrá a medias, aunque nosotros intentaremos ir reconstruyendo todos los datos que vayan dando entre las confesiones de uno y de otro y finalmente si los dos salen condenados de este hecho, que la verdad que por los detalles que hay resulta muy enfermizo. Luego nos vemos en un próximo vídeo a las 9 de la noche, si no me equivoco, en unas horitas. Estaremos por ahí analizando un poquito más de este caso y unos detalles que se han filtrado hoy, que la verdad que a mí me ponen los pelos de punta. Fíjate que llevamos un tiempo tocando casos, pero los detalles que vamos a comentar, si realmente resulta que puedan llegar a ser ciertos, hablamos de un caso muy muy horrible, ¿eh? En un primer momento no se pensaba que tanto, pero los detalles que vamos a contar dentro de unas horas son tremendos. Como siempre, like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos luego con un nuevo vídeo.